Madrid, en una tarde gris de otoño, se pintaba con el aroma a castañas asadas y el bullicio de la Plaza Mayor. Entre los puestos ambulantes, uno destacaba no por su tamaño, sino por la sonrisa de quien lo atendía. Isabella, una joven de cabello oscuro y mirada llena de vida, ofrecía dulces caseros que ella misma preparaba en su pequeño departamento, turrones, galletas de miel y caramelos de colores. Cada venta era para ella más que un intercambio de monedas, era un paso hacia la supervivencia. Desde que había perdido a sus padres en la adolescencia, Isabella había aprendido a luchar con dignidad, trabajando día y noche para mantener el techo sobre su cabeza y la esperanza en su corazón. Esa tarde, entre la multitud de turistas y transeúntes, un hombre de porte elegante y mirada distante se detuvo frente a su puesto. Vestía un traje impecable y sostenía en su mano un maletín de cuero. Era Alejandro Ferrer, uno de los empresarios más jóvenes y exitosos de España. Dueño de hoteles, restaurantes y cadenas comerciales, Alejandro estaba acostumbrado a que todo en su vida girara en torno al lujo y la eficiencia. Pero aquel día, algo en el aroma dulce y en la sonrisa tímida de Isabella lo detuvo. «Buenas tardes», dijo él, con voz grave. «¿Qué me recomienda?» Isabella, algo nerviosa ante la presencia imponente del desconocido, respondió con sencillez. «Depende, si necesita energía para seguir corriendo entre reuniones, un turrón de almendra. Si lo que busca es un momento de calma, un caramelo de miel». Alejandro arqueó una ceja, intrigado. «Entonces deme ambos. Tal vez necesito un poco de los dos». Mientras preparaba el paquete, Isabella sintió que los ojos de aquel hombre la estudiaban con curiosidad. Alejandro, por su parte, notaba algo distinto en ella. No era solo su belleza sencilla, sino la serenidad con la que lo miraba, como si no le importara en absoluto quién era él ni cuánto dinero podía gastar. Pagó con un billete. Cuando Isabella intentó darle el cambio, él negó con la cabeza. «Quédese con ello». «No», respondió ella con firmeza. «Cada cliente merece lo justo». Alejandro sonrió, sorprendido. No estaba acostumbrado a que alguien rechazara su dinero con tanta naturalidad. Aceptó el cambio, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el mundo no giraba alrededor de su apellido ni de sus cuentas bancarias. Los días pasaron, pero la imagen de Isabella seguía en su mente. Su manera de hablar, la dignidad con que defendía cada moneda, el brillo en sus ojos cuando ofrecía sus dulces. Algo en él había despertado. Decidió regresar. Una tarde, al encontrarla nuevamente en la plaza, compró más de lo necesario y se quedó conversando con ella. Isabella le habló de su amor por la repostería, de cómo cada receta era un recuerdo de su madre, de cómo soñaba con tener algún día una pequeña pastelería donde los niños del barrio pudieran entrar sin miedo a no tener suficiente dinero. Alejandro escuchaba fascinado. En su mundo de reuniones y cifras, nadie hablaba de sueños con tanta pureza. «¿Y qué la detiene?», preguntó él. «La vida», respondió ella con una sonrisa triste. «El dinero no alcanza y los bancos no prestan a alguien como yo». Alejandro sintió un nudo en el pecho. Por primera vez, se dio cuenta de que la riqueza que poseía podía ser un muro que lo separaba de la realidad de otros. Y aquella joven, con sus manos marcadas por el trabajo, le mostraba una verdad que jamás había considerado. En los días siguientes, Alejandro comenzó a buscar excusas para visitarla. Llegaba con trajes caros, pero se iba con bolsas de dulces envueltas en papel sencillo. Conversaban de todo, de la ciudad, de los sueños, del valor de las cosas pequeñas. Isabella se sorprendía de cómo aquel hombre poderoso parecía encontrar paz junto a su humilde puesto. Una tarde, mientras la lluvia caía sobre la plaza, Alejandro ofreció cubrir el puesto con su paraguas. Permanecieron juntos bajo la lluvia, hablando durante horas, como si el tiempo no existiera. Isabella sintió algo extraño en su corazón, una mezcla de temor y esperanza. No sabía quién era exactamente ese hombre, pero intuía que su vida no era tan simple como aparentaba. Aun así, su cercanía le hacía sentir menos sola, como si, por un instante, el peso de sus problemas desapareciera. Por su parte, Alejandro se descubrió sonriendo como no lo hacía desde niño.
Isabella era un soplo de aire fresco en su vida llena de obligaciones y apariencias. Sin embargo, en su interior también crecía una inquietud: ¿qué ocurriría cuando ella descubriera quién era realmente? ¿La vería igual, o lo miraría con los mismos ojos interesados que tantas veces había conocido? Lo que ninguno de los dos sospechaba era que aquel encuentro, nacido entre dulces y miradas, cambiaría sus vidas para siempre. Porque a veces, el destino se esconde en los lugares más sencillos, y un corazón cansado de lujos puede encontrar su verdadera riqueza en la sonrisa de una vendedora pobre. Alejandro Ferrer nunca había sido un hombre de rutinas fuera de los negocios. Su vida estaba marcada por vuelos internacionales, reuniones interminables y cenas exclusivas donde la elegancia era la regla y la sinceridad una rareza. Sin embargo, desde que conoció a Isabella, una nueva costumbre había surgido en él: caminar hasta la Plaza Mayor y detenerse frente a aquel pequeño puesto de dulces. Isabella lo recibía siempre con una sonrisa, aunque no podía evitar preguntarse qué buscaba realmente aquel hombre elegante que gastaba su tiempo escuchando sus historias sencillas. Él compraba turrones, caramelos, galletas, a veces más de lo que podía llevar en las manos. Pero lo que más parecía disfrutar era la conversación, como si las palabras de la joven fueran para él un refugio contra un mundo que no le ofrecía paz. Una tarde de viernes, mientras el sol caía entre las torres de la plaza, Isabella le ofreció un dulce nuevo. «Es una receta de mi madre», explicó con orgullo. «Mazapán de almendras y miel. Lo hacía en Navidad, pero yo lo preparo siempre que necesito recordar que aún hay dulzura en la vida». Alejandro tomó un trozo y lo saboreó con calma. «Es perfecto», dijo. «No solo por el sabor, sino porque se nota el cariño con que lo preparas». Isabella sonrió, pero su curiosidad no pudo más. «Alejandro, ¿qué hace un hombre como usted aquí todos los días? No parece alguien con tanto tiempo libre». Él dudó por un instante. La tentación de confesarle la verdad lo golpeó, pero el miedo a perder su mirada sincera fue más fuerte. «Digamos que estoy cansado del ruido de mi mundo. Aquí, contigo, encuentro silencio». Ella lo observó en silencio, percibiendo que había mucho más detrás de aquellas palabras. Sin embargo, decidió no presionarlo. Los encuentros se volvieron más frecuentes. Caminaron por las calles cercanas, compartieron café en vasos de cartón, rieron con anécdotas del día a día. Isabella comenzó a sentir que Alejandro no era solo un cliente, sino alguien que se estaba abriendo espacio en su corazón. Pero los secretos pesan. Una tarde, mientras conversaban, un coche lujoso se detuvo cerca de la plaza. De él descendió un hombre de mediana edad que saludó a Alejandro con un gesto respetuoso. «Señor Ferrer, lo hemos estado buscando. La junta de esta noche es importante». Isabella quedó helada. Ferrer. El apellido resonó en su mente. Había escuchado ese nombre en noticieros, en revistas: Alejandro Ferrer, el magnate joven que aparecía en portadas. Miró a Alejandro con incredulidad, sintiendo que un muro invisible se levantaba entre ellos. «¿Eres ese Alejandro Ferrer?», preguntó con voz temblorosa. Él intentó explicarse. «Isabella, quería decírtelo, pero temía que todo cambiara entre nosotros. Aquí no soy el empresario ni el millonario. Solo soy un hombre que quiere estar contigo». Las palabras no evitaron que ella se sintiera engañada. «¿Por qué ocultarlo? ¿Pensaste que iba a tratarte diferente si lo sabía?». Alejandro bajó la mirada. «Sí. Porque todos lo hacen. Siempre quieren algo de mí, menos tú». Quería conservar esa pureza. Isabella, herida, guardó silencio. No podía negar lo que sentía por él, pero la mentira le pesaba como una traición. «Necesito tiempo», dijo finalmente, apartándose. Durante los días siguientes, Isabella evitó a Alejandro. Sus visitas desaparecieron, y la plaza se volvió fría sin sus charlas bajo la lluvia o el sol. Mientras tanto, él luchaba con la ausencia, comprendiendo que por primera vez en su vida, todo el dinero y el poder que poseía no servían para recuperar lo que realmente deseaba: el corazón de una mujer sencilla. Un domingo, incapaz de soportar la distancia,
Alejandro llegó al puesto con un ramo de flores en la mano. Isabella lo miró con cautela. «Vengo a pedirte perdón», dijo él. «No quiero que me veas como un millonario, ni como un apellido. Solo quiero que me veas como el hombre que se enamoró de ti el primer día que probó tus dulces». Ella lo escuchó, con el corazón dividido. «Alejandro, no sé si puedo confiar en ti. Vives en un mundo que no es el mío». Él dio un paso más cerca. «Entonces déjame demostrarte que mi mundo no tiene sentido sin ti». Las palabras quedaron flotando entre ellos, como una promesa y un desafío. Isabella sintió que el destino le tendía una oportunidad única, pero también peligrosa. Si abría su corazón, corría el riesgo de perderlo todo. Y sin embargo, al mirar a Alejandro a los ojos, supo que la historia apenas estaba comenzando. La confesión de Alejandro había dejado a Isabella sumida en un torbellino de emociones. Por un lado, el dolor de haber sido engañada, aunque no con malicia, todavía pesaba en su corazón. Por otro, la sinceridad en los ojos de aquel hombre le impedía apartarlo del todo. Durante varios días evitó buscarlo, pero la ausencia se volvió insoportable. El puesto de dulces parecía más silencioso sin su risa grave, y hasta los clientes notaban la diferencia. Una tarde de sábado, mientras acomodaba galletas de miel en frascos de vidrio, lo vio acercarse con paso tranquilo. Alejandro no vestía traje ni corbata. Llevaba una chaqueta sencilla, como intentando acercarse a su mundo. ¿Puedo probar uno de esos?, preguntó señalando las galletas. Isabella lo miró con mezcla de desconfianza y ternura. Le alcanzó una sin decir nada. Alejandro la probó y sonrió. «Definitivamente, nadie en Madrid hace dulces como tú». Ella suspiró. «Alejandro, aún no sé qué pensar. Tú vienes de un lugar que no es el mío. Y temo que tarde o temprano ese abismo nos separe». Él la observó con seriedad. «El abismo solo existe si lo dejamos crecer. Yo no te pido que cambies, Isabella. Te pido que me dejes caminar a tu lado, aunque el camino sea distinto al que conozco». Las palabras calaron en ella. No respondió de inmediato, pero algo en su interior empezó a ablandarse. Los días siguientes, Alejandro insistió en demostrarle que no se trataba de un capricho pasajero. Comenzó a ayudarla en el puesto, aprendiendo a envolver caramelos y a ofrecer dulces a los niños. La gente de la plaza lo miraba con curiosidad, un hombre acostumbrado a coches de lujo ahora repartía sonrisas detrás de un mostrador improvisado. Una tarde, mientras cerraban juntos, Isabella lo observó en silencio. «No entiendo por qué haces todo esto». «Porque contigo soy libre», respondió él sin dudar. «No me interesa lo que digan, Isabella. Solo me interesa que confíes en mí». Ella sintió que las defensas de su corazón comenzaban a derrumbarse. Pero el mundo exterior no tardó en entrometerse. Los medios de comunicación, siempre atentos a la vida del joven empresario, descubrieron su presencia en la Plaza Mayor. En pocos días, titulares llenaron los periódicos: «Alejandro Ferrer, visto con misteriosa vendedora de dulces». Las cámaras comenzaron a rondar la zona, y lo que antes era un espacio tranquilo se convirtió en un escenario de curiosidad y morbo. Isabella se sintió expuesta, vulnerable. Una mañana, mientras acomodaba sus productos, un periodista la abordó. «¿Es cierto que mantiene una relación con el señor Ferrer? ¿Qué opina de los rumores que dicen que busca su fortuna?». Isabella, con la voz temblorosa, respondió con dignidad: «Yo no busco nada más que vivir de mi trabajo. Lo que haya entre Alejandro y yo no es asunto de nadie más». Sin embargo, las palabras fueron distorsionadas en los titulares, pintándola como una mujer ambiciosa. Alejandro, al ver el daño causado, se enfureció. «No volverán a molestarte. Hablaré con ellos». «No, Alejandro», interrumpió Isabella. «No puedes controlar lo que dicen. Lo que importa es que sepamos quiénes somos nosotros». A pesar de su valentía, Isabella comenzó a dudar de nuevo. Cada mirada curiosa en la plaza, cada comentario malintencionado, era como una espina en su corazón.
¿Podía realmente sostener una relación con alguien cuya vida siempre estaría bajo escrutinio? El punto de quiebre llegó cuando Alejandro la invitó a una cena en uno de sus hoteles. Quería presentarla a algunos amigos cercanos y mostrarle que no había nada de qué avergonzarse. Isabella, tras mucha duda, aceptó. Aquella noche, vestida con un sencillo vestido azul que había guardado para ocasiones especiales, Isabella entró al salón iluminado con lámparas de cristal. Todos la miraron con curiosidad. Alejandro, orgulloso, le ofreció su brazo y la presentó como la mujer que había conquistado su corazón. Al principio, todo parecía ir bien. Pero pronto comenzaron las miradas de superioridad, los comentarios disfrazados de cortesía. ¿Vendedora de dulces? ¡Qué interesante!, dijo una mujer con tono sarcástico. Nunca imaginé que Alejandro se interesara por algo tan pintoresco. Isabella apretó los labios, sintiéndose fuera de lugar. Alejandro notó su incomodidad y le apretó la mano bajo la mesa, como diciéndole que no se dejara vencer. Después de la cena, mientras caminaban por la terraza del hotel, Isabella rompió en lágrimas. No encajo en tu mundo, Alejandro. Y temo que nunca lo haré. Él la abrazó con fuerza. Entonces dejaré ese mundo atrás, si es necesario. Porque lo único que quiero es a ti. Isabella lo miró sorprendida. Nunca nadie había pronunciado esas palabras con tanta firmeza en su vida. Sin embargo, también sabía que las decisiones de Alejandro no serían fáciles. Detrás de él había una familia, una empresa y un apellido que no permitirían que su historia de amor avanzara sin luchar. Esa noche, mientras la ciudad dormía, ambos comprendieron que el verdadero reto apenas estaba comenzando. Y que el amor que los unía tendría que ser más fuerte que todos los muros levantados a su alrededor. La cena en el hotel había dejado a Isabella con el corazón dividido. Por un lado, sentía la fuerza del amor que Alejandro le demostraba, dispuesto incluso a renunciar a todo por ella. Por otro, los ojos fríos y las sonrisas envenenadas de aquella gente la habían hecho sentirse pequeña, como si no tuviera derecho a estar a su lado. Alejandro, en cambio, regresó a su mundo decidido a enfrentarlo. Sabía que lo más difícil aún estaba por venir, su familia. Los Ferrer no eran solo ricos, eran un linaje con poder político y económico. Su madre, doña Carmen, era conocida por su carácter férreo y por proteger la reputación de la familia a cualquier costo. La confrontación no tardó en llegar. Una mañana, Alejandro fue citado en la mansión familiar. La sala principal, adornada con cuadros de antepasados y lámparas de cristal, se llenó de un silencio pesado cuando doña Carmen entró. Alejandro, empezó con voz grave, los rumores sobre ti han llegado demasiado lejos. ¿Es cierto que sales con una vendedora de dulces callejera? Se llama Isabella, respondió él con calma. Y sí, estoy con ella. El gesto de su madre se endureció. ¿Has perdido la razón? Nuestra familia lleva generaciones construyendo un nombre, un imperio. ¿Y tú lo pones en riesgo por una mujer sin educación ni posición? Alejandro apretó los puños. Lo que pongo en riesgo es una vida vacía, madre. Isabella me ha mostrado lo que significa la felicidad real. Su hermano mayor, Ricardo, intervino con sarcasmo. No confundas capricho con amor. Esa mujer está contigo por lo que representas, no por quién eres. Te equivocas, replicó Alejandro. Ella no sabía quién era yo cuando nos conocimos. Y aun después de saberlo, quiso alejarse. Doña Carmen lo miró con una mezcla de furia y decepción. Si insistes en seguir con esa relación, no contarás más con el apoyo de esta familia. Y te advierto, Alejandro, las decisiones tienen consecuencias. Alejandro salió de la mansión con el corazón ardiendo, pero con más determinación que nunca. No podía permitir que nadie decidiera por él. Mientras tanto, Isabella también vivía sus propias batallas. En el barrio, los rumores se multiplicaban. Algunos la admiraban por conquistar el corazón de un millonario, otros la criticaban, acusándola de oportunista. Sus amigas más cercanas intentaban consolarla. No escuches lo que dicen, le dijo Lucía, su vecina.
Tú sabes quién eres. Pero en las noches, cuando estaba sola, Isabella se preguntaba si realmente era justo arrastrar a Alejandro a un mundo de críticas y conflictos familiares. El destino quiso ponerlos a prueba una vez más. Doña Carmen decidió visitar a Isabella en persona. Una tarde, apareció en la plaza, vestida con un abrigo elegante que desentonaba con los adoquines y el bullicio del lugar. Así que tú eres Isabella, dijo con un tono frío mientras observaba el puesto de dulces. Debo reconocer que eres más valiente de lo que pensaba. Isabella, sorprendida pero firme, respondió. Sí, soy Isabella. Y si ha venido a decirme que no soy digna de su hijo, no hace falta. Ya lo sé. Doña Carmen arqueó una ceja. Entonces, si lo sabes, aléjate. No arruines su futuro. Isabella la miró con ojos llenos de lágrimas contenidas. Señora, yo no busqué a Alejandro. Él me encontró. Y aunque quisiera apartarme, sé que él no lo permitiría. La madre, molesta por la seguridad en las palabras de la joven, se marchó sin más. Isabella se quedó temblando, preguntándose si realmente tendría la fuerza para resistir aquella tormenta. Cuando Alejandro supo lo ocurrido, la furia lo consumió. Nunca debió acercarse a ti. ¿Nunca? Isabella lo calmó, aunque con el corazón pesado. No quiero que pelees con tu madre por mí. Ya estoy peleando, Isabella. Y lo haría 1000 veces más. A pesar de las dificultades, su amor continuó creciendo. Pasaban más tiempo juntos, soñando con un futuro lejos de las presiones y del apellido Ferrer. Isabella incluso empezó a enseñarle a preparar algunos de sus dulces, y él, torpe pero entusiasmado, se reía de sus propios errores. Eran momentos sencillos, pero llenos de verdad. Sin embargo, la guerra contra su familia y contra la opinión pública aún no había alcanzado su punto más alto. Alejandro estaba dispuesto a sacrificarlo todo, pero Isabella no podía evitar preguntarse si algún día ese sacrificio se volvería demasiado pesado. El amor que los unía era fuerte, sí, pero el apellido Ferrer tenía raíces profundas y garras afiladas. Y la verdadera prueba aún estaba por comenzar. El invierno llegó a Madrid cubriendo las calles con un aire frío y melancólico. La plaza donde Isabella vendía sus dulces se veía más vacía, y aunque su sonrisa seguía siendo amable, algo en sus ojos había cambiado. El peso de los rumores, de la presión y del miedo a perderlo todo se hacía más difícil de soportar. Alejandro continuaba enfrentando la furia de su familia. Las reuniones con su madre se habían convertido en batallas silenciosas, llenas de reproches y advertencias. La empresa comenzaba a resentirse, algunos socios se mostraban incómodos con el escándalo y sugerían que Alejandro se alejara de esa mujer. Pero él se mantenía firme, aunque el mundo a su alrededor comenzaba a derrumbarse. Una tarde, tras una tensa discusión familiar, Alejandro tomó una decisión. Subió a su coche y condujo hasta la plaza. Isabella lo vio llegar con el rostro cansado, pero sus ojos aún brillaban con determinación. Isabella, dijo con voz firme, ya no puedo seguir viviendo entre dos mundos. He decidido vender mis acciones en la empresa. No quiero seguir atado a un apellido que no me permite ser quien soy. Isabella lo miró horrorizada. ¿Vender todo? Alejandro, eso es tu vida. No, mi vida eres tú. Todo lo demás es una jaula de oro. Ella sintió un nudo en la garganta. Sabía que sus palabras eran sinceras, pero también sabía que ese paso significaría una ruptura definitiva con todo su pasado. No quiero ser la razón por la que pierdas lo que construiste. No puedo permitir que sacrifiques tanto por mí. Alejandro tomó sus manos, temblorosas por el frío y la emoción. No estoy perdiendo nada. Estoy eligiendo por primera vez. Las lágrimas de Isabella rodaron por sus mejillas, y por un momento, todo el ruido del mundo desapareció. Pasaron las semanas, y Alejandro cumplió su palabra. Dejó la empresa familiar, se mudó a un apartamento modesto y comenzó a trabajar de manera independiente. La prensa, ansiosa de escándalos, publicó titulares sobre su caída, pero él no se inmutó. En sus ojos, solo había paz.
Isabella, por su parte, siguió con su puesto, pero ya no estaba sola. Juntos comenzaron a soñar en grande, abrieron una pequeña tienda de dulces artesanales en el centro, a la que llamaron Dulce Destino. Alejandro diseñó el local y ayudó con la contabilidad, mientras Isabella se encargaba de la magia, los aromas, los colores, el sabor que hacía sonreír a quien probaba un pedacito de su historia. El éxito llegó lentamente, sin cámaras ni titulares. Solo el boca a boca de la gente que encontraba en aquel lugar no solo dulces, sino esperanza. Una tarde, cuando el sol doraba los cristales del escaparate, doña Carmen apareció frente a la tienda. Isabella, sorprendida, la recibió con respeto. La mujer, que antes parecía hecha de hierro, tenía ahora el rostro cansado. Vine a hablar con mi hijo, dijo con voz serena. Alejandro salió del taller con las manos manchadas de azúcar. Madre. Ella lo miró largo rato antes de hablar. He sido dura contigo. Pensé que el amor era una distracción, un error. Pero ahora veo que te dio lo que nosotros no supimos darte, paz. Sus ojos se humedecieron por primera vez en años. Perdóname, Alejandro. No quiero perderte. Él se acercó y la abrazó con ternura. Isabella observó la escena con el corazón lleno. Aquella mujer, tan orgullosa y distante, se rendía ante la fuerza de un amor verdadero. Desde ese día, las cosas comenzaron a cambiar. Aunque el apellido Ferrer seguía siendo sinónimo de poder, para Alejandro ya no representaba una cadena, sino parte de un pasado que había aprendido a perdonar. Su madre, poco a poco, comenzó a aceptar a Isabella, y en más de una ocasión visitó la tienda solo para comprar sus dulces favoritos. El tiempo pasó, y Dulce Destino se convirtió en un símbolo de amor y superación. Los turistas se detenían a tomar fotos, sin saber que detrás de aquel mostrador había una historia que había desafiado al dinero, al orgullo y a las apariencias. Una tarde de primavera, Alejandro preparó una sorpresa. Llevó a Isabella al mirador donde se veía toda la ciudad. Cuando te conocí, pensé que eras una parte pasajera de mi vida, dijo mientras tomaba su mano. Pero me enseñaste que el amor verdadero no se mide por lo que uno tiene, sino por lo que uno está dispuesto a dar. Isabella lo miró emocionada, y antes de que pudiera responder, él se arrodilló con un pequeño anillo en las manos. No tengo un palacio, ni una fortuna. Pero tengo un corazón que late solo por ti. ¿Quieres casarte conmigo? Las lágrimas brotaron de los ojos de Isabella mientras asentía. Sí, Alejandro, sí quiero. El viento sopló suavemente, llevando con él los ecos de una promesa eterna. Meses después, se casaron en una ceremonia sencilla en la misma plaza donde se conocieron. No hubo cámaras, ni invitados ilustres, solo amigos, vecinos y el sonido de la risa mezclada con el aroma del azúcar y la miel. Alejandro y Isabella se miraron a los ojos mientras intercambiaban votos. Tú me enseñaste que hasta el corazón más frío puede volver a latir, susurró él. Y tú me enseñaste que incluso los sueños más imposibles pueden hacerse dulces, respondió ella. Cuando sellaron su amor con un beso, el mundo pareció detenerse. No había fortuna, ni poder, ni títulos, solo dos almas que habían desafiado el destino para encontrarse. Y así, entre risas, dulces y amor verdadero, Alejandro Ferrer y la humilde vendedora de dulces construyeron una vida que ningún dinero podría comprar, una vida llena de verdad, ternura y esperanza. Porque, al final, el amor más poderoso no es el que cambia al mundo, sino el que cambia el corazón.